25. ¿Sí estamos todos? Ok. Sí, también. ¿No? Ok. Listo, ingenieros. Buenas tardes con todos. ¿Quién graba? No era Zurita. Zurita. ¿No ha estado? Bueno, Bueno, esperémosle hasta eso. Faltan un minuto. Bueno, ya está abierto en el aula virtual. Si ustedes pueden darse cuenta, ya está habilitado el segundo parcial. Está igual las indicaciones generales de preparatorio y cómo hacer un informe. Y está subido el capítulo 4, que son redes de fibra óptica y donde están algunos archivos que vamos a revisar. Y especialmente estos dos. El capítulo estoy haciendo aún. Estoy viendo algunas cosas, pero está dentro de eso, ¿no? Y vamos paulatinamente. Hay una opción del proyecto final. Antes de continuar, vamos a ver 3 capítulos más, que son redes, multiplexación y vamos a hacer fibra en el Ecuador y en el mundo, ¿no? Esos son los 3 capítulos que vamos a ver. Eh, Aquí dentro de este capítulo 4 vamos a ver el cableado estructurado, el día de hoy, redes de fibra. Después vamos con redes de FTTX y GPON, la normativa y la parte para diseño. Aquí es algo importante para su proyecto. De aquí, del capítulo 3, se va a derivar a lo que es el proyecto de diseño de una red de fibra óptica con tecnología GPON de una ciudad. Ustedes, de una ciudad completa, ¿no? Bueno, tendríamos que ver un sector o algo para ver eso dentro difiere ya prácticamente el tipo de tecnología que vamos viendo, ¿no? Aquí están los libros de otras áreas de conocimiento. Yo recomiendo que puedan revisar, aunque nunca lo van a revisar, si es que no se manda o no se manda a estudiar. Aquí están algunos libros que me imagino que no han de haber bajado. Y aquí está algo de Cisco de redes que también se comparte que he tratado de bajar. Ahí está exámenes y todo eso para redes. Listo. En este semestre en este parcial vamos a manejar el radio, ¿cómo se llama? El OptiSync, que necesito que lo instalen para ya poder subir unas 3 o 4 prácticas que vamos a realizar este parcial basado en lo que vamos a ver. Y el primer proyecto es ¿no? El segundo proyecto, otra tarea también es hacer la página web, hacer una página web interactiva de la materia. La materia de la página web interactiva le vamos a hacerle tal como hemos manejado. Pueden hacer en WordPress, pueden hacerle de una vez, le ponemos, porque si no después decir que no, este es como trabajo también, tarea. Y la parte de página web de la asignatura. Esto se va a presentar en enero. El 26 hasta las 14. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Solo hasta poner esta actividad. ¿Qué dice? Ahí. Listo. Entonces, esa es la segunda actividad de los proyectos. El primer proyecto de la red de GPON, vamos a determinar de la ciudad. No es tan complejo como se puede ver porque tocaría poner equipos routers, equipos ONU, ODNs, para que veamos la estructura para que me entiendan. La página web debe ser interactiva, no pueden ocupar ninguna de mis informaciones, o sea, de mis archivos, hay un montón de información en internet que tienen que procesarla, no pueden ocupar los videos que se tienen en clases para subirlo y ya no pueden ocupar videos que no pasen más de exageradamente 1 minuto, nada más. Tienen que procesar la información y todo eso vale la página web y tienen que poner un web hosting que se pueda observar de aquí para siempre, ¿no? Pero que sea completamente gratis. Si hay algunos web hosting que permiten hacer eso. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Disculpe una pregunta. En la página web, ¿a qué se refiere con interactivo? ¿Qué nomás sería de? Ya,
Interactivo sería de que, por ejemplo, aparte de que la información esté procesada, yo pueda tener opciones en el sentido de que yo pueda ver ejercicios propuestos, ejercicios resueltos, ver más imágenes, no tanta materia. Interactivo también, por ejemplo, si es que tengo un buscador, bueno, el buscador se puede poner y tener todas las opciones, ¿no? Interactivo en el sentido de la página web, cuando ustedes algo, ven, por ejemplo, muchos de ustedes han hecho el semestre pasado, me gustó muchísimo en la parte de comunicación digital. No sé si las páginas seguirán abiertas, porque yo entré 1 de abril, del ingeniero abril, el semestre pasado, y estaba bloqueada. Entonces, ¿cómo se llama? Pusieron, por ejemplo, algo que interactivo es que yo pueda tener toda la que ustedes piensan que yo puedo consultar dentro del área de las comunicaciones ópticas. En el caso de comunicación digital había mucha información, pusieron muchos videos, se hizo un poco pesado la página, interactivo en que yo pueda encontrar toda la información procesada. Bueno, interactivo, no sé si es que vale poner un asistente, no sé si vale poner en la página web un asistente que nos permita dar como que fuera inteligencia artificial, así como cuando había en Word o cuando hay una página que voy preguntando algo y le va indicando dónde hay. Pero es lo mismo que el buscador, solo la única diferencia que es un asistente activo, ¿no? Pero de ahí interactivo, más que todo que la información esté procesada, ejercicios resueltos, propuestos, pero ustedes no me van a indicar uno a uno. Basta que pongan cinco, pero bien hechitos de lo que se ha visto. Hay mucha información acerca de esto, muchísima información. Yo necesito que lo hagan de la mejor manera para que ustedes queden. No sé si las aulas virtuales, perdón, la página web de analógicos lo tiene, porque si no mal recuerdo, ustedes desde analógicos hacen la página web. Ingeniero Montesinos, ¿te acuerdas? Sí hicimos, ¿no? Sí, bueno, también la pregunta era por lo que si en la página le habíamos puesto unas como calculadoras de lo que habíamos hecho en Excel. Entonces, También. también eso hubiera estado, si es que estaba dentro de eso también. Sí. Eso me acuerdo que hiciste en proyectos de telecomunicaciones, ¿te acuerdas que hicimos el BAN, el TIR, todo lo que era el balance general de una empresa y era mucho más interactivo el sentido de que yo pueda calcularlo, ¿no es cierto? Sí, que justamente para tal vez implementarle algo de ese, algo parecido. Ajá. Sí, puede ser. Ahí ya depende de ustedes. La página web es un trabajo de todo el grupo. Los proyectos finales, ¿cuántos grupos de laboratorio? No hemos dividido, ustedes se dividieron en grupos de 4 o no, o 5. 5. Ya, de 5. Eso tienen que hacer. Tienen que, como les digo, trabajar en esa manera para hacerlo. Voy a hacer 5. El diseño de la red de fibra óptica de la ciudad van a quedar en las ciudades que ustedes escogieron. Pero el problema de esto es que había ciudades que se repetían. Si no me acuerdo, mal recuerdo, había dos que hicieron en Ambato, no me acuerdo si era el grupo de Neita y otro grupo más, o me equivoco. Sí, hicimos en Ambato. Sí, sí, eso les digo. Entonces ahí tendríamos que buscarle, por ejemplo, si no yo asigno nuevamente y hacemos el sorteo a los 5 grupos. Tampoco es que vamos a hacer nada del otro mundo. Aquí, la red Gipón de, por ejemplo, lo que me gustó y muy bien hecho fue esta parte de las imágenes de RGs en la parte de Google Earth, del grupo de la ingeniera Zapata. Excelente la idea de pasar las imágenes y redibujar y pasar a tener el plano, ¿no? Es una muy buena idea. Hay un software también de ArcGIS que le permite graficar automáticamente todo. Con las imágenes que lo tienen, lo hacen por puntos y comienza a graficar, le da al modelamiento que lo hace. Me pareció una muy buena idea y chévere que si es que Nancy les puede compartir a los compañeros para que también lo puedan hacer. Entonces no vamos a hacer, hay también, como les digo, de las ciudades, aquí mucho importa de los diseños que vayamos haciendo, ¿no? En primera instancia, los proyectos va a ir el proyecto uno de la red de fibra y el otro de la página web interactiva. Esto es hasta finales de enero. Les digo con tiempo y anticipación para que logren, después de las fiestas, organizarse, empezar ya a realizarlo, ¿no? Entonces, los grupos de trabajo de una vez, déjenme ver. Yo tengo los grupos, un ratito de una vez. Ópticas. Me acuerdo, hay un grupo, si me equivocan, me corrigen. Grupo Atiaja, Bautista Chizaguano, Núñez y Zapata, ¿no?
Sí, Inge. Sí. Barreno, Galarza, López, Quiroga y Zurita. Carrera, Contreras, Freire, Gavilanes, Rojanos y Veloz. Abril, Chizaguano, Juan, Montesino, Silva y Villafuerte. Y el 5, Cherres, Chipantiza, Gutiérrez, Payo y Satuquinga. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, esperemos. También poner Ambato muy grandote. ¿Cuál es el número de usuarios? No debe ser. Listo, ingeniero Tieja, dígame un número de 1 al 5. 4, Inge. 4. Señor Barreno, del 1 al 5 menos del 4. 2. 2. Señorita Carrera, del 1 al 5 menos del 2 y el 4. 1. 1. El grupo de la señorita Abril puede escoger entre el número 3 y 5. Señorita Abril. 5, Inge. Gracias. Y el grupo 3 quedaría el número 3. Ok. Grupo de señora Tiaja le toca a Quito. Tiene que hacer la ciudad de Quito. Pero tranquilos, no es que van a hacer toda la ciudad de Quito. Vamos a poner un número de abonados, pero ya tienen que hacer de Quito. Señor Barreno, ¿ustedes de qué hicieron, señora Tiaja? ¿De qué ciudad hicieron el red telefónica? De la Tacunga. Ah, ya. Espérame. La Tacunga. Barreno, ¿de qué hicieron? Ambato, Inge. Ambato. Carrera, ¿de dónde hizo? Ambato, Inge. Señorita Abril. Y si nosotros decimos de Ambato, pero podemos hacer de Baño. No. Cherre. De Pilla. Villero. Ok. Entonces quedaría este 1 y el 4. Ok. Quedaría de la siguiente manera. El grupo de Teaja va a quedar con la Tacunga. Es el único. La Tacunga queda Zapata, ¿no? Y el señor Barreno va a ser Ambato. Se quedó. Suerte tiene, ¿no? Ahí. Señorita Carrera, el número 4 va a quedar para Quito. Señorita Abril, que cogió el 5, va a ser de Guayaquil. Y el grupo, perdón, a ver. Sí, y el grupo de la señorita Cherres va a ser de Riobamba. Esos son los proyectos. ¿Cuál es la condición? De que la ciudad de la Tacunga me tiene que hacer toda la Tacunga por el tamaño de la ciudad que vamos a hacer los demás, que son muy grandes. Repito, Ateaja la Tacunga, Barreno Ambato, Carrera Quito, Abril Guayaquil y Cherres Riobamba. Eso es lo que salió ahorita, ¿no? La única diferencia es que los otros van a ser un sector. Por ejemplo, vamos a hablar, Ambato, el grupo del señor Barreno va a ser Ambato Centro Norte. Centro Norte. La Tacunga tiene que ser totalmente la ciudad. Quito va a ser Sur Centro, el diseño. Guayaquil lo va a hacer solo al norte de la ciudad de Guayaquil. Y grupo de Riobamba va a ser la parte, es toda la ciudad. Listo. Eso hay que considerar para hacer, ya le voy a hacer el cuadro para subir acá la parte de diseño de la red de fibra. Hay que buscarse los planos para poder diseñar, más que todo. Muchos de ustedes cogieron las ciudades, les dejé libre albedrío, pero bueno, ha habido tres grupos que hicieron Ambato. ¿Ya entró el señor Zurita? ¿Alguien puede grabar o si no ya empezamos? Inge, una pregunta. ¿Y a quién va a grabar? No sé.
Saúl. Saúl. Ya, listo. Revísale. Recording in progress. Ingeniero Villafuerte, dígame. Inge, con respecto al deber que nos envió ayer, ¿sería posible un poquito más de tiempo? ¿Qué está? Muy interesante, muy largo. Muy interesante. No, está largo porque algunas ecuaciones no les encontramos, entonces estamos buscándole bien. Ok. A ver, ¿para cuándo les dije a ustedes? Jueves de mañana a las 10. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos daría la posibilidad, Inge? ¿Pueden hacerle hasta lunes 10 de la mañana? ¿Está bien? Ya, gracias. Ahorita voy a subir esta actividad. ¿Sí está bien para el lunes? Sí, está bien. Pero háganlo. ¿Por qué les hago esto? Porque, vuelvo y repito, alguien me dijo, no hemos visto los temas. Yo considero que es verdad. Algunos grupos ya me entregaron algunos análisis que estaban haciendo. Me pareció interesante. Lunes 9 de la mañana. Lunes es 27. Estoy loco yo. 20 puede ser. Sí, 15. Estamos bien. ¿Estamos bien? A las 9, Nathan. Ya, Inge, gracias. Ya. ¿Dónde está la tarea? Esa es la primera tarea. Lo que pasa es que a veces yo voy a trabajar de esta manera el segundo parcial. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar en el sentido de semanas va a estar flexible. Otras semanas vamos a ver a trabajo a presión de un día al otro o de 2 a 3 días. Por ejemplo, les mandé ayer. El trabajo es sustancial, es en grupos de trabajo de tarea de modulaciones. Hágalo bien y tiene su nota, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, que disculpe una pregunta. Como Dígame. estamos también los mismos en móviles, los mismos Sí. integrantes, ¿podríamos entregar el mismo día también el lunes? Digitales, ¿cuándo les dije? No, digitales sí. Digitales Ya, nos olvidó. Sí. ¿Cuándo les avisé a ustedes? ¿Ayer no? Sí, sí, que ayer mismo. Ayer, miércoles, jueves, viernes. Digitales para el lunes. Bueno, ya vamos a poner ya. No hay problema. No les dirán a los de móviles. No. Ok. Y ya le estábamos pidiendo en móviles. Ah, ¿y móviles? Sí. Ya. No hay problema, ya. El Sí, lunes de la estamos mañana. los mismos. Sí, los mismos están, yo sé, pero hagan, trabajen, investiguen, lean. Van a ver full matemáticas y cosas que a veces nosotros en la vida real lo vamos a aplicar, pero cuando sigamos una maestría o le vemos algunas aplicaciones, pero la parte de ingeniería no se pierde. No habría problema, el día lunes igual a las 9, ¿ya? Ya le voy a habilitar eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, chicos, vamos ahora sí a ver el capítulo 4, que son redes de fibra óptica. Vamos a ver unas pequeñas partes de normativas, porque aquí es importante, me estaba revisando algunos archivos, por ejemplo, de cableado y de redes de fibra, también recomiendo que lo puedan descargar, aunque tienen toda esta información, solo que yo puse más sustancial la información en esa parte. Por ejemplo, se me fue el de redes. Inge, disculpe una pregunta. Dígame. En este del proyecto que nos dice del área de JIPA, tenemos algunos parámetros que seguir todos, como en el anterior trabajo nos había dicho 1.200 usuarios, en cambio acá hay alguna de esas cosas que debemos seguir igual. Sí, yo voy a poner el formato del proyecto. Entre lo que vamos a ver hoy y la otra semana ya se va a aclarar mucho más. Tranquilos, no quiero que se estresen. Lo que pueden avanzar es la página web y ya voy a poner las tareas de algunos libros para que sigan haciendo, que eso van a entregar para el examen. Por ejemplo, algunas preguntas que lo van a hacer, ya les adelanto, es del libro de Wey Tomás, si no me acuerdo, es el capítulo 16 o 17 de comunicaciones ópticas, más un glosario de preguntas. Ahorita les voy a mandar tareas, proyectos
hasta el final del semestre. Y va a haber menos pensado tareas de presión. Ahorita les dejo hasta lunes, pero de aquí, por ejemplo, les veo el lunes y yo les digo que me entreguen el jueves un trabajo. Pues ustedes ya menos pensado. Ustedes tienen que entregarme, ya no va a haber prórroga adicional. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Mande. Y disculpe, y tal vez para este deber nos podría recomendar algunos libros para poder basarnos, porque estábamos buscando y casi no Y hay más de en eso. el aula no es así de esos temas. En el aula dices, pero no sé si viste en Leon Coach, Stremler. ¿Revisaste? Sí, de los que revisé, pero estaba más de como microcontroladores y eso un poco. No, de Stremler y de Leon Coach, sistemas de comunicaciones digitales. Ya, No había, A y ver. sí le revisé. ¿Sí revisó? Sí. Sí, en la mañana estuvimos reunidos también viendo justamente de estos autores, que sí trabajamos en digitales. Uh-huh. Ajá, y sí, nos estábamos teniendo problemas también con esos autores, por eso le pedimos. Sí, está bien. A ver, dentro de la literatura, lo que pasa es que yo encontré, había un examen, no me acuerdo de qué universidad, yo soy sincero, yo busco exámenes en internet como todo el mundo, pero también orientado a lo que nosotros tenemos. Y me pareció importante, vi unas hojas ahí de examen y cogí. Digo, a ver, analizando, estamos modulación, me está pidiendo una regla de Carson, está pidiendo una simulación y listo. El libro referencial que era un libro en inglés, eran de Haidt. No me acuerdo, Haidt era el libro que referenciaba el profesor de Colombia y Perú que hacían el examen. Para ingeniería, que deberíamos, imagínense nosotros poniendo todo eso, nos morimos poniendo ahí, pero te da las cosas de la densidad espectral que se puede sacar. Algo que también debemos tomar en cuenta que en el segundo ejercicio debemos dejar en función de lambda y tienen que encontrar la ecuación de Gauss. El libro pero está en inglés el libro, ¿no? En inglés, es del libro de William Hay, creo que es para sistemas de comunicaciones digitales. Ese libro, no sé si está digitalizado, yo lo tengo físicamente, es un librazo donde está solo en inglés para poder resolver o las recomendaciones de la parte matemática para la aplicación exclusivamente de Gauss y la parte del análisis de la señal. Eso recomiendo que lo haga. Y tal vez por si acaso no tendría a la mano el link de este examen que nos dice para tal vez ir revisando algunos Y yo lo similares. cogí verás, como ustedes son maestros para encontrar todo, porque son muy buenos, o sea, yo no digo que esté mal, somos muy buenos, pero tenemos que discernir la información. Yo no encontré el link, sino yo le encontré, por ejemplo, yo puse exámenes de comunicaciones ópticas, digitales, y ¡pac! Me salió un montón de imágenes y entré. Te soy sincero. Yo me descargué esas imágenes y ahí leí un poco del archivo que decía y él indicaba algunas fotos de los exámenes, ¿no? Sacaban 8, 9, 10, y entonces yo decía, por ejemplo, comunicaciones ópticas, lo que nosotros vemos es muy superficial a la parte matemática a nivel de maestría o a nivel de posgrado, en el sentido de que hablaba de ecuaciones íntegro diferenciales, inclusive del vector de Poynting, para mandar la cantidad de energía a través de los fotones. Interesante, todo muy bonito, pero yo digo, vamos a la vida real. Nosotros cogemos, conectamos y funciona. Nosotros debemos entender algunas cosas dentro de la normativa. Me parece importante ver esto porque yo digo, nosotros nos olvidamos de lo que aprendemos. Por ejemplo, en la parte matemática nosotros tenemos que encontrar la densidad, vuelvo y repito, la densidad espectral que ustedes vieron es muy, muy importante. Los que ya probaron comunicación digital, ingeniero Abril, ingeniero Montesinos, ya probaron, ¿no es cierto? Sí. Sí. Algunos compañeros que cogen ópticas están perdidos en el laberinto porque ellos no vieron PCM, por ejemplo. El PCM de resolución es de 4 bits, es un PCM diferencial que hay que buscarle y se encuentra la resolución inclusive para aplicarlo, pero ellos en cambio no tienen. Antes de la malla curricular, comunicación digital era prerequisito de comunicaciones ópticas. Por ejemplo, vamos a ver de modulaciones, aquí voy a hablar de QAM, de PSK, vamos a ver de los códigos de NRZ que ya aparentemente ya sabemos y la aplicación de aquí. Entonces, ellos, lamentablemente, el coordinador de carrera hicieron la reestructuración porque decían que si es que hay personas que no cogen comunicación digital,
no pueden coger todas las materias de octavo. Por eso cambiaron los prerequisitos y por eso la gente se demoraba en coger las materias. Por eso hay un cuello de botella, si no mal recuerdo, en séptimo y octavo, que hay un montón de gente en ciertas asignaturas. Es por ese cuello de botella y por eso hicieron ese reajuste de los prerequisitos, lo cual yo no estuve de acuerdo porque después hay esos vacíos y hay esos problemas después en comunicaciones digitales, pero bueno, perdón, en comunicaciones ópticas y ya pues, decisión de la mayoría de gente que lo aceptó. Entonces, déjenme ver, ya le busco el enlace y si es que encuentro ya les paso ya. Pero Sí, muchas gracias. siguen buscando. Estaba buscando también, por ejemplo, yo encontré exámenes resueltos. Exámenes resueltos de, por ejemplo, encontré solucionario de Wayne Tomás y encontré solucionario de todo. Ustedes saben que de Tomás está resuelto todo. Encontré de Strembler, encontré de Coach, de Haidt no encontré porque todo está en inglés. De Haidt, de procesamiento de señales se llama ese libro, antes que me olvide. Este de William Haidt. Es muy bueno porque ese se aplica, por ejemplo, se ven en la Politécnica Nacional y ven otro tipo de aplicaciones dentro de eso. Vamos resolviendo y serán recompensados por ese esfuerzo que están haciendo, ¿ya? Listo, ingenieros. Vamos a ver el cableado. Déjenme ver si no se descargó. No. Ya. Listo. ¿Me verifican si están viendo la presentación? Sí. Ya. Vamos a ver algo sustancial aquí, ¿no? ¿Qué vamos a aprender? Son dos archivos fundamentales. El primero vamos a analizar los parámetros técnicos de la fibra óptica en cableado estructurado de redes de datos. Primera cosa. Segundo, analizar las redes de FTTH y GPON y sus aplicaciones técnicas y posibles equipos. Dentro de los contenidos, vamos a ver cableado estructurado, fibra óptica, estándares, redes de FTTH, X sería en vez de H porque son Fiber to the Home y redes GPON. Y vamos a empezar a ver algunos tipos de redes que es importante ver eso. Algo que también está a la par aquí, de aquí de redes de GPON, que lo voy a descargar de una vez. De aquí es un curso completo de ingeniería en telecomunicaciones de redes de fibra óptica, pero prácticamente de CNT del 2015. Fue la última actualización de lo que se habla ya de redes de nueva generación. Entonces aquí, esto también me interesa, porque aquí se habla de FTTX, FTTH y también de las redes GPON. Entonces vamos a ver algunas cosas interesantes dentro de la estructura para que ustedes comparen en algunas cosas que se va a tener y esto es lo que se dio en CNT para los ingenieros. Vamos a ver algunas cosas sustanciales, vamos a ver estructura, vamos a ver componentes, vamos a ver parámetros, normativas, cableados que ya vimos, cables de fibra que nuevamente le consideran, tipos de conectores para GPON, especificaciones y ahí entra diseño. Entonces vamos a meternos también en diseño de una vez para que ustedes lo puedan hacerle para la parte de GPON. Entonces aquí lo vamos a ver algunos tipos de ejemplos que a ustedes les va a servir. Aparte de eso, van a tener un manual de diseño y al último se hace la certificación también y cómo se lo hace, ¿no? A través de equipos de mediciones de OTDR. Entonces este es el complemento de este capítulo 3, que es lo que vamos a demorarnos entre y la primera semana de enero, y la otra, y entregarnos ya, por ejemplo, a ver las multiplexaciones de las tecnologías como las WDM, pero antes de eso está las SONET, las SDH, las SFC, viene después las WDM, las DWDM. Vamos a ver parámetros, equipos, configuraciones, entendiendo las redes, y ahí sí empezamos ya lo que es la fibra óptica en el Ecuador y en el mundo, y para que vean cómo está conectado y cómo se hace. Entonces, este capítulo es muy importante porque esto se basa muchísimo en su propuesta para su trabajo. Así que pongan atención nada más, ¿ya? A ver, voy a ir, ya se me fue. Ok, perdón. Me voy acá. Entonces, vamos avanzando. Vamos a ver el cableado estructurado. Dentro del cableado estructurado, algo principal que nosotros ocupamos es la fibra óptica. Pero si ustedes se acuerdan, la fibra óptica exclusivamente llega hasta ciertos puntos dentro del cableado estructurado. El cableado estructurado dentro de la normativa para redes de datos es la conexión física que nos conectamos entre el sistema del armario principal hacia los equipos de distribución que son los routers o los switch
y hasta el acceso de su última milla. Pero de ahí nosotros lo que vamos a tener es en el backbone o nos conectamos directamente a los equipos de distribución y de ahí vienen las redes híbridas que son prácticamente las redes con cobre. Entonces, en esta parte, ya vamos a ver las redes, que vienen las redes híbridas que son las HFC, que son híbridas fiber coaxial, o las que son netamente fibras, ¿no? Pero aquí regularmente son híbridas, ¿por qué? Porque utilizamos fibras hacia un punto y coaxial o multipar, o de cobre, perdón, hacia el usuario. Entonces, prácticamente la fibra óptica, aquí la modulación o los datos son digitales, se convierte en esta parte óptica, señales eléctricas que viajan a través de la fibra óptica y el receptor lo llega. Dentro del transmisor tenemos dos tipos, el LED y el láser, ¿no es cierto? Pero recuerden que había algunos tipos de LED y de láser. ¿Cuáles eran esos dos tipos de LED que teníamos? Ingeniero Atiaja, por favor, ¿me ayudas con esos dos tipos de LED que había? Era El axial y el de borde, ¿no es cierto? Que eran más o menos de 3 o 4 capas hechos de silicio, de germanio y de arseniuro de galio con germanio, arseniuro de silicio con galio, que prácticamente lo que hacen es mandar las longitudes de onda acopladas al cable de fibra con el transmisor. Entonces, ahí teníamos los diferentes tipos de LEDs y el de láser que es monocromático que se envía y que tiene una luz coherente. Dentro del receptor teníamos dos tipos. ¿Cuáles eran esos dos tipos, ingeniero López, Edu? ¿Te acuerdas? Eduardo, Sí, ¿te acuerdas cuáles eran los tipos de receptores ópticos, por favor? ¿Cuáles eran? Era el diodo polarizado intrínsecamente negativo, el PIN, ¿y cuál más? APD creo que era la otra. el de avalancha. El diodo de avalancha. ¿Cuál era mejor? ¿Cuál tenía mejor recepción? Era el diodo de avalancha. El ADP que le ponen ahí para poder trabajar dentro de la parte para las comunicaciones que nosotros tenemos. Es importante identificar estos tipos de transmisores o de receptores que nosotros tenemos. El fotodiodo de avalancha, nosotros debemos tomar en cuenta que se tiene de silicio, de germanio y de arseniuro de galio e indio. ¿Sí? Esos son los que más se trabajan dentro de este tipo. Los parámetros que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿cuáles eran? No sé si se acuerdan ustedes, era el parámetro de responsividad, que medía la eficiencia de conversión de la conversión eléctrico-óptico o la relación de la corriente de salida con el fotodiodo. Corriente de oscura, el tiempo de tránsito, la respuesta espectral, la sensibilidad de la luz, la potencia de ruido a fondo. Esos son los parámetros que nosotros debemos tomar en consideración. Entonces, prácticamente, si nosotros vamos a trabajar ya en redes ópticas, nosotros vamos a trabajar primeramente con longitud de onda. ¿Cuál es la longitud de onda que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la responsividad. Vamos a trabajar con la eficiencia espectral. Vamos a trabajar con la corriente oscura, que se pone ID, que es en nanoamperios regularmente. Tengo el tiempo de subida, que es en nanosegundos, para poder alcanzar el valor umbral de los equipos de tanto de estos de receptores, y tengo el ancho de banda espectral, que es la variación de frecuencias que se va a tener en el orden de los gigahercios. Estos parámetros son fundamentales para nosotros poder escoger, pero ya los equipos vienen para decir, sabe que yo quiero por una red de campus, listo, entonces usted necesita para una de tercera o cuarta ventana de operación. Hay que configurar los equipos tal como se configuran los routers o los switch.
Entonces es importante ver este tipo de trabajo. Estamos recordando nuevamente estos parámetros porque lo hacen como introducción, siempre para cableado estructurado. Dentro de los tipos de fibra vamos a tener los monomodo y los multimodo, obviamente por la cantidad que nosotros vamos a trabajar. La fuente de luz es importantísimo para poder captar las señales de ondas que nosotros podemos trabajar o podemos captar dentro de la fuente de la luz multimodo, ¿no? Aquí aplica lo que es la dispersión cromática y la dispersión modal. Este tipo de fibra acopla muchos haces de luz y prácticamente la longitud recomendada máxima para este cable es de 2 kilómetros y trabaja entre la primera y la segunda ventana de operación. En cambio, la fibra monomodo es la mejor, la que mayor aplicación tiene. El problema de aquí es el acoplamiento del transmisor o de la fuente de emisión de luz a la fibra óptica. ¿Cuál es la ventaja de uno al otro? Es que aquí solo existe la dispersión cromática y la dispersión modal es mínima o pequeña. Esto regularmente se utiliza la monomodo para telefonía y transmisiones de televisión. Las redes que se utilizan en fibra óptica para redes de acceso que vamos a ver se llaman NGN, redes de nueva generación. Entonces aquí las redes de nueva generación permiten integrar servicios con las nuevas tecnologías en las redes actuales. Me explico. Tengo televisión con IP, unen IPTV. Tengo, por ejemplo, telefonía con IP, telefonía IP. Entonces, esas redes de nueva generación que se consideran redes de nueva o de banda ancha, me va a permitir optimizar o mejorar la calidad de transmisión a un servicio de triple play con voz, datos y video, a una alta tasa de transmisión. Regularmente la fibra óptica viaja a largas distancias que puede llegar hasta 40 kilómetros, dependiendo el tipo de fibra, dependiendo los amplificadores o la potencia del equipo transmisor, y regularmente puede trabajar desde la segunda ventana para arriba, porque la atenuación comienza a disminuir. Algo importante que nosotros debemos considerar es el ancho de banda de la fibra. Al hablar de ancho de banda de la fibra, que es megahercios por kilómetro, es el factor de calidad que nosotros debemos tomar en cuenta. En la fibra multimodo, dispersión modal. Entonces, una fibra de 200 megahercios por kilómetros puede llegar a 200 megas a 1 kilómetro de distancia o 100 megas en 2 kilómetros. Algo les decía yo que cuando era subespecífico o relativo tener un parámetro de 500 megas. A los 500 megas puede ser que yo tenga 100 megas en 5 kilómetros. O puedo tener 5 megas, es imposible, ¿no? Si no tendríamos que ir en el rango más alto, podría tener yo 10 megas en 50 kilómetros, dependiendo del punto de vista, pero regularmente nosotros al hacer eso, siempre debemos considerarle primero el orden de los 100 megas. Ese es un tributario, un canal básico que se va a generar dentro de la fibra óptica, que vamos a ver los canales que se generan, que son los canales eléctricos, que son los carrier, los OC. Ahí vienen los STES, que son los canales síncronos, que vimos en los canales de los SDN, SONET o SDH. Y ahí vienen los STM, que son los modos de transmisión sincrónica que son compatibles con los sistemas de comunicaciones ópticas. Ahora, dentro de esto, el ancho de banda es fundamental. Vuelvo y repito, el ancho de banda habla de kilómetros por megahercio. Mejor dicho, al revés, perdón. Sería megahercios por kilómetro. Verán que es megahercios, no dice entera ni en gigas. Si está en gigas enteras, tenemos que pasar. Algo importante que nosotros vamos a ocupar el ancho de banda aquí es para fibras multimod en las redes de campo. ¿Por qué? Porque llega hasta 2 kilómetros, entonces podemos trabajar con esto, ¿no? En cambio, hay que tomar en consideración la dispersión modal, que puede variar si es que vamos a trabajar en la primera ventana, segunda ventana y va a disminuir. Entonces, prácticamente las fibras monomodo para dispersión, especialmente para redes, nosotros debemos trabajar, la que debe trabajar es la de 62.5 con 125 y 160 megahercios por kilómetro, en una longitud de 850 nanómetros. Entonces, lo importante que nosotros debemos tomar en cuenta es el diámetro de la fibra y el ancho de banda. El ancho de banda es el factor de calidad directamente. Como la dispersión en la fibra monomodo no tiene dispersión modal, porque nosotros hablamos que la dispersión total es igual a
la raíz cuadrada de la dispersión modal al cuadrado más la dispersión cromática al cuadrado. Entonces, prácticamente, en la fibra monomodo, esta dispersión modal se desprecia. Y nosotros tenemos que la dispersión total va a ser igual a la dispersión cromática. No se olviden esto, por favor. Anótenlo y pongan ojo. ¿Por qué es importante esta dispersión cromática? Es por efectos de fabricación que tiene la señal. ¿Cómo podemos mejorar eso? Con un amplificador o utilizando una fibra dopada dentro de eso. Los datasheets que tienen las antenas que ustedes vieron los proveedores, pero no vimos la datasheet que vamos a ver ahorita. Vamos a hacer en este lapso de las 2 horas para ver qué datos nos da la fibra óptica. Regularmente nos da datos técnicos, especificaciones técnicas, nos da especificaciones de temperatura, aplicaciones, nos da dimensiones, nos da las aplicaciones donde se puede tener e inclusive las ventanas de operación. Ya vamos a ver eso. Entonces, prácticamente la fibra monomodo no tiene, o es mínimo, ¿no? Es mínimo la dispersión modal, pero es despreciable. Entonces, prácticamente eso hay que tomar en consideración dentro del diseño. Por favor. Ok. Otra cosa que debemos tomar en consideración es los conectores de fibra. Los conectores de fibra que vamos a ocupar para redes de datos, regularmente viene el conector ST, viene el conector SC y el conector MTRJ. Esos 3 son los que más se ocupan para redes de datos. Este ST, no sé si le ven que es la punta redonda para poder hacerlo. Este tipo de conector prácticamente tiene un resorte en su interior y gira, ¿no? Recuerden que estos tipos de conectores tienen una vida útil de 1000 conexiones, entre conexión y desconexión. Por eso se quedan este tipo de conector, el ST, a diferencia del SC, que es redondo la punta. Este, en cambio, es redondo, este es cuadrado. La única diferencia entre los dos es que el acoplamiento se utilizan en los pigtails, es decir, en el rack de los armarios que se conectan con los puertos GBIC, que es para la fibra óptica que se conectan a los routers o a los switches de conexión. En cambio, el conector SC prácticamente tiene menos pérdidas, pero este tipo de conector es mucho mejor porque se instala y tiene una férula que le pueda calzar a la fibra y se ponche y se ajusta y queda ya temporal. Si queremos sacarle, tendremos que cortarle un poquito la extensión y sacarle de la férula para poder hacer nuevamente un conector de fibra. Este tipo de conector, en cambio, el MTRJ, es como plug and play, es como que fuera un conector con una vincha para aplastarle y se puede sacar, ¿no? Este tipo de conector prácticamente es más pequeño que los otros, es sumamente pequeño y se aplica igual para las redes de datos. Hay que considerar esto, ¿no? El ST, el SC y el MTRJ, ¿no? Pero los 3 son los que más ocupan, especialmente estos en los armarios. Este es el que más se ocupa y este es para los puertos GBIG en la parte de los armarios digitales, ¿no? Recuerde que los armarios digitales ya no se van a llamar MDF, sino se van a llamar ODF, Frame Digital Optical, para poder trabajar. Ok. Algo que nosotros debemos tomar en consideración son los transmisores. ¿Por qué retomamos nuevamente eso? Porque esto es importante dentro de eso. Los equipos que vamos a nosotros a utilizar, o verán que estamos viendo cableado. Eso es lo que toman en consideración para cableado. El cableado que vamos a ocupar es horizontal, ¿sí? Es un sistema de cableado horizontal. Recuerden que vertical es la conexión, valga la redundancia, entre los pisos que nosotros tenemos. Y el cableado que va a ir horizontal, mejor dicho, vertical, aquí se va a conectar el uno al otro y el otro al otro. Y se va a conectar al otro edificio, ¿no es cierto? En cambio, el cableado horizontal, como la normativa tiene dimensiones, tiene espaciamiento, tiene hasta dónde va a ir el pigtail y todas esas cosas, ¿no? Algo importante aquí dentro de las características es que viene con una codificación de colores. Entonces, el cable, el hilo que vamos a utilizar van a venir por pares, N cantidad de hilos para poder conectarse dentro de un armario. Aquí, ¿se acuerdan que el MDF se ponía? El MDF también se va a poner, pero va a estar el ODF, el armario digital optical, si es que es netamente óptico el sistema, ¿no? Ahora, el cableado horizontal que vamos a hacerlo, o vertical, dependiendo de los equipos, lo que más se ocupan, como es fibra monomodo, van a ocupar el LED, que no hay ningún problema si es que se va a trabajar. Si los equipos tienen la tecnología LED, es mucho mejor porque es más barato, porque el láser es un poco más caro, ¿no? Si, por ejemplo, el LED no funciona,
es importante intercambiar lo que dice las puntas del cable, ¿no? Los equipos tienen un LED que indica si hay conexión. Si este LED no se activa, se puede intercambiar las puntas del cable. Se pueden cambiar, ¿no? Recuerden que yo necesito dos cables, uno para conexión de transmisión y el otro cable para recepción. Siempre tengo esto. En el LED me va a indicar que se va a prender o se va a estar encendido para que haya comunicación. En cambio, cuando se conecta un láser en la fibra multimodo, ojo con esto, puede aparecer un fenómeno llamado el modo de light diferencial, es decir, un modo de retraso diferencial. ¿Por qué? Porque el láser, como se ocupa, por ejemplo, si tenemos una fibra monomodo de índice gradual que ocupa por refracción, puede hacer una pequeña variación, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hacemos es dificultar la señal. Entonces, si ocupamos el láser a la fibra multimodo, no es recomendable. Lo que sí debemos hacer es ocupar el láser para monomodo y multimodo el LED. El LED que más se ocupa es el que nosotros tenemos el axial y el de superficial y el de borde que también había. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es el más ideal para poder trabajar. Ok. Entonces con estas características nos vamos a los estándares para la fibra óptica en cableado estructurado. La norma IA viene el 569A, el 606 y el 607. ¿Qué nos dicen estas normativas de cableado del 56A, 606 y 607? El 56A describe los elementos de diseño para trayectos de las ducterías y cuartos dedicados a telecomunicaciones. Esto es lo que yo necesito que se acuerden ustedes. No voy a preguntar, dígame, ¿cuánto es las pulgadas del diámetro que se tiene? Nadie se va a acordar. Lo que yo sí necesito es que se acuerden esta normativa, ingenieros. 56A, por favor. Ojo, anoten. 56A, ¿qué me indica? Elementos del diseño de trayectos de la ductería y cuartos de equipos de telecomunicaciones. 56A es la ductería y el cuarto. Ahora sí, ¿qué dice la normativa? Reviso la normativa porque también uno si estuviera solo en esta parte se acordaría. Por eso es importante. La ductería debe ser de 4 pulgadas de diámetro, ¿sí? Con una pendiente de drenaje de 12 pulgadas por cada 100 pies, es decir, por cada 56 en 100 metros, ¿no? Vamos a tener, y las curvaturas de hasta 90 grados. No puedes superar el 40% de diámetro usando dos cables. Lo que indica es que si nosotros utilizamos más cables y superamos el 40% del diámetro, vamos a tener, aumenta la atenuación, porque ustedes recuerdan que se hace las microcurvaturas o las curvaturas, aumenta la atenuación. Esto es la ductoría. Esto es lo que dice que recomienda utilizar de 4 pulgadas. De 4 pulgadas hablamos de 2, 4, 6, 8, 9, 11 centímetros más o menos, ¿no? 11 centímetros más o menos, 10 algo por ahí, ¿no? Para poder trabajar. El cuarto de equipos debe tener una altura de 2.5 metros, con el número de estaciones que alberga hasta 100. 14 metros cuadrados de entre 100 y 400. 37 metros cuadrados entre 400 y 800 y 74 metros cuadrados entre 800 y 1200 a 111 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Es la cantidad de equipos que vamos a tener en el área que se va a tener. Hay algo especial en el cuarto de equipos que se debe estar ubicado lejos de fuentes electromagnéticos y fuentes de inundación. Entonces, por eso se recomienda que en cableado estructurado, ustedes cuando hacen 1, 2, 3, perdón, se me fue este tipo de lápiz. Perdón, se me fue. Ya. Perdón. A ver. Sí pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ya, gracias. Ya llegué. Ha llegado Faraón. Perdón. Lo que dice la normativa es que... A ver, ¿qué dice la normativa? Ustedes que aprendieron planta externa. ¿Dónde pongo si tengo un edificio de 4 pisos el cuarto del armario principal? ¿Qué indica?
Ingenieros, a ver, ingeniera Zapata, dígame, ¿en qué piso usted le pusiera el MDF? En el segundo o el tercero, Inge, la normativa creo que nos decía que no puede ir ni en el primero ni en el último. Correcto, dice la mitad más uno puede ser, ¿no? Muy bien, gracias, ingeniera, excelente, MDF. Entonces acá viene el armario, ya este armario puede ser ODF, ingenieros, y cada uno debe ir un cuarto de interfase o de distribución que se llaman los IDF, de interconexión, el IDF, el IDF. Y aquí en el MDF también debe ir otro IDF. Y ahí se conectan lo que son los cables de fibra óptica. Perdón, el color, ¿no? Nos conectamos de aquí, la fibra óptica cada uno. Y el cableado vertical es que llega hasta los puntos de nodos de fibra. Ahí hasta un router. Y de ahí ya se conectan, del equipo se conectan con redes híbridas para hacerlo. Esto que dice, ojo con esto, dice hasta 100, un área de 14 metros cuadrados. Es decir, que mi cuarto o el área que yo voy a ocupar es de 14 metros cuadrados si voy a albergar todos los dispositivos, si son 100. Ah, ya, entonces mi capacidad es 14 metros. Si me dice que yo tengo 400, entre 100 y 400 usuarios o equipos que, que se van a conectar al MDF, debo tener un área de ¿cuánto? De 30, perdón, no se ve debe ser de 37 metros cuadrados. Es lo que sugiere la normativa. ¿Por qué dice que debe estar alejado de las fuentes electromagnéticas? Porque aún sigue siendo la conversión eléctrico-óptico. No es netamente óptico el sistema. Una, como dijo la ingeniera Zapata, es verdad, no podemos poner ni acá abajo por inundaciones. ¿Y por qué no podemos poner acá arriba? Porque cuando hay un temblor, prácticamente los que más sufren son los pisos de arriba y la base es la que más soporta en cierta manera. Entonces, prácticamente también habla sobre las especificaciones del tamaño de puertas, la temperatura que debe soportar, la humedad, la iluminación y el polvo en el medio ambiente. Imagínense en lo que debemos manejar nosotros para cableado estructurado. ¿Hacemos? No lo hacemos. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros cogemos funciona y listo. Pero nosotros, la normativa que me asegura que ese equipo o ese sistema que yo lo haga va a durar unos 15 años de acuerdo a la ingeniería de tráfico que yo lo he hecho. No se olviden, 5 o 6A, me da doctoría y el tamaño del cuarto de comunicaciones. Punto, acabó. Ahora, el 606 me da las especificaciones para administrar el cable. Ingenieros, ojo con eso. Para administrar el cable. ¿Y cómo administro el cable? Debe haber una normativa para identificar cuál es el cable de voz, el de datos, el de video, el de seguridad, el de audio. Listo. Entonces yo debo tener esto, ¿no? Entonces existe una forma de documentar o llevarlo en papel o en Excel los datos que se tiene, porque es más fácil llevar una imagen, un archivo para poder tener ahí el orden y yo poder identificar dentro de la red de datos cuál cable está dañado. Por eso dice una solución computarizada. Hay que tomar en cuenta que la normativa del 606 también me da ambientes donde se pueden conectar con redes híbridas, con redes de cobre. Por eso la documentación debe ser normalmente actualizada. Pero a veces como los ecuatorianos no aplicamos esto, y así como el ingeniero Veloz, o digo, a ver, ¿quién va a trabajar conmigo? Pongámosle al ingeniero Gutiérrez, por ejemplo. Lenin, yo te digo, sabes que no, nos dice que tenemos que tener la normativa 606 guía tía para fibra óptica. ¿Qué dice? Es la normativa de la administración de cableado, pero no tenemos. ¿Qué harías tú para poder tener toda la estructura de la red de datos que se tiene con los cables de colores? ¿Qué harías? Le pusiera con otra normativa. ¿Cómo en otra normativa? O sea, con la anterior que nos acaba de decir. No, pero la otra normativa solo te da la doctoría y el tamaño ¿cómo se llama? Del cuarto. Acá lo que te dice, vuelvo y repito mi pregunta, ingeniero, no me entendiste. Yo tengo aquí mi edificio y me dice que yo debo saber, y justo acá llegan un montón de hilos, de colores. La pregunta es, yo no tengo la documentación del equipo y yo te contrato a ti para que tú hagas la administración de los cables. ¿Qué harías tú?
Para saber que este cable amarillo, que es del 1, del 2, del 3, del 4, del yo que sé, de 24 hilos, este cable ¿a dónde se iría? ¿Qué harían ustedes? ¿Cogerían ese contrato? Ingeniero Veloz, ingeniero Zapata, ingeniero Abril, Montesinos, Zurita, ¿qué harían? Ingeniero Chizaguano, Eduardo, ¿cogerías este trabajazo? Yo creo que es muy forzoso. O aumentaría más lo que es el pago. ¿El qué? La paga. ¿Cómo la paga? O sea, es muy forzoso, yo creo. Ay, Dios mío. Ingeniero Veloz, ¿está conectado? Sí, Inge. ¿Te pasó Yo esto? creo que, bueno, yo tuve la oportunidad de entrar con la que debería ser la central. Sí. Y ahí no tenía nada de etiquetas, o sea, todo estaba cables regados por todos lados. Y Perfecto. solo conocía al técnico que hizo la instalación. ¿Ya? Y eso le preguntamos, o sea, cómo sería si alguien viniera en su reemplazo. Y él decía que por eso a él no le pueden votar, porque solo él conocía cómo todo estaba estructurado. Es que eso hacen. Ajá. Ya te voy a indicar la normativa lo que te dice. Por eso, vean, ingenieros, no es por molestar. Esto se cogió, se leyó, se vio, y esta normativa es importante. Algunos lo etiquetan, le ponen, ¿cómo se llama esto? Masky, y le ponen 1, le ponen 2, le ponen 3. Lo que yo miraría de aquí es qué cables está yendo a cada uno. Yo tengo que etiquetar. Yo lo cogería, yo cobraría mis $2,300 y yo lo hago. Por ejemplo, vamos a algo real. La red eléctrica no está el plano. Ustedes lo cogen, lo harían, si no tienen el plano. Pero el cable va por aquí, por acá, por el otro lado, viene por aquí, así, ¿no es cierto? Pero lo hacen. En vez de estar siguiendo esta ruta, yo lo cojo y le mido. Mido la resistencia, mido voltaje y listo. Aquí la diferencia es que yo cojo equipos especializados para medir un canal, un OTDR, y le cojo acá otro OTDR. Me mide, sí, aquí, este canal es, y sigo midiendo. Y cobro por eso. Sí se puede hacer. Solo que ustedes ya se estresan, dicen, no, mucho trabajo, y pierden $2,300 de hacer este camello, hacerlo. Lo que dijo el ingeniero Veloz es verdad. Van a ver un montón de cables, se van a abrir de iras, y en vez de estar así amontonados, ustedes la arreglan bien bonito y le van a replantear. Y eso como ingeniería se debe hacer, y se debe etiquetar de un. Cuando hacen el diseño eléctrico no etiquetan los tacos, los breakers, le dice, este breaker es para la red eléctrica del piso 1, de la habitación 2, del departamento 4. Le hacen eso. Entonces, lo mismo en redes. Entonces, esto es real, ingenieros. ¿Qué hace la normativa? Véanla aquí, por favor. Importante. Formatos de identificación. Primero viene el nombre, viene la extensión, viene conectado un cable, viene el cable que se extiende desde la toma hasta el armario A, donde se termina un bloque del patch panel etiquetado como, voy a explicar. Esto es el formato que te da la identificación que debemos tener. ¿Sí? Para poder manejarlo. Primero viene el nombre del usuario. Después viene /X224, que es la extensión. Esta es de una red telefónica, ¿no? Viene después conectado a qué cable de cordon line o el patch core que le dicen. Es la línea de los 2 últimos dígitos que hay que tomar en cuenta, que en este caso es del 99. Después viene la conexión al punto de voz, es el 1 de la toma A de la línea 1 del punto de voz 1. El cable es el 1. Si fuera el 2 sería el 002, 03, así. ¿De qué armario? El armario 001 que nos está dando. Este tipo de identificación del armario me está indicando que tiene un cable multipar denominado 001, ¿no? Que viene en la normativa. Feísimo, esto nadie lo va a hacer. HC, que viene, por ejemplo, para señales de voz, porque va a ser híbrido, porque es un cable de casa que se va a conectar con el cable 1. Y viene los pares par 1, 2. Esta es la nomenclatura. Y viene del armario principal, que es el armario MDF, de la columna C1, de la fila 17 y del bloque 005.
Esto es lo que debe estar registrado, ingenieros. Y prácticamente si está conectado a un P-Box, por ejemplo, si es que es una central telefónica que tiene extensiones de la línea, prácticamente aquí lo que le va a dar es un slot de tipo A con la tarjeta, este es el número de tarjeta y este es el número del puerto que está conectado. Es lo que se debe hacer. Ahora, si nosotros solo tenemos el MDF y el armario, ¿qué deberíamos hacer? Nosotros cogemos el nombre del usuario, en vez de nombre que supongamos que sea cuarto de datos 1, sea aula número 3, sea laboratorio 3, entonces yo pongo laboratorio 3. Perfecto. ¿Qué está conectado? ¿Tiene extensión o no tiene ningún patchcore? Listo. Entonces lo que le voy a decir es qué nombre de cable va a estar conectado. Entonces ahí le voy a poner, por ejemplo, en la línea de cable, le voy a poner el número 08. Digo yo, le puse así, 08. Y después le voy a conectar exclusivamente, por ejemplo, al armario. Entonces, algunos voy a poner acá el armario, le voy a poner, depende cuántos pares se tenga, entonces regularmente le voy a poner línea 1, va a ser de datos o de voz. Regularmente ponen voz, la B, datos, ¿sí? Para poder manejarlo y está conectado a la línea 1. Nosotros no ponemos pares porque son pares. Acá viene el ODF porque si es digital. El ODF, ¿de qué columna? Columna 1 y la regleta o la fila, pongámosle 17 y sería la posición que se encuentra en la 005. Recuerden que en la regleta que ustedes van a ver, acá tienen filas y columnas y cada uno tiene su número. Señor Veloz, ¿me verifica? Ahorita estaba revisando y tengo unas fotos de lo que había tomado y veo que están algunos cables están ahí etiquetados. Sí, deben estar etiquetados, ingeniero. De ley tienen que estar etiquetados. Sí, están toditos amarillos y están todos etiquetados. Perfecto. Gracias. Ya para que nos indique después las fotos, ya. Gracias. Solo termino este ejemplo. Pongo el nombre del laboratorio donde voy a poner la línea, el armario, el OEDF en cuál está, y prácticamente lo que yo puedo hacerlo es hasta ahí. Es lo que regularmente se hace, aplicando, pero la misma normativa, ingenieros. Por favor, con eso, véanle esto. Para líneas telefónicas. Sí se nota, ¿no? Disculparán, el gráfico se encontró así en internet, basado en normativa de cable estructurada. La línea telefónica tiene la identificación con extensión 2240. Tiene el nombre, no de la persona, sino debe ser el lugar del departamento. O sea, nosotros hablamos de comunicación de laboratorio 1, laboratorio 2. La línea, ¿qué línea está conectado? Acá, a este, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre. A ver, nosotros vamos de la línea telefónica, va conectado a este filtro, del filtro va al cajetín, pero tiene otro nombre, aquí en cableado estructurado. Se me fue el nombre. Rosita. Gracias, ingeniero. Rosita. La Rosita, qué cosas. Gracias, ingeniero. Gracias, Rosita. Viene aquí el cable. ¿Verdad? Recuerden que este cable azul puede ser de fibra. Pero recuerden que nosotros vamos a hacerle con cableado, si se puede decir, horizontal. Todo esto es horizontal, no el azul que va bajando. Entonces, prácticamente viene el nombre del usuario, viene la línea, cómo se le va a dar el nombre de la línea, viene la roseta, viene conectado al armario, que viene al armario 1 de la línea de voz 1, viene el canal 1, viene a este armario. El armario tiene conectado, va a llamarse el armario A, va a haber el armario B, C, D, o este es el rack de comunicaciones de pocas palabras, y debe estar conectado al primero de aquí, que le pueden conectar desde aquí, que es el canal 1, con el canal de voz 1 que le identifican, y de aquí sale otro par, para que tenga el número de pares que se van a conectar. El número de par que se va a conectar son 2 hilos, vuelvo y repito, necesito 2 hilos para comunicarme, no puedo conectarme con uno, igualito como las comunicaciones de cable. Y después este armario queda etiquetado aquí con los cables que salen a los pigtails que están ahí con marallas, y siempre es ordenales, porque a veces es como el protoboard, ponen todito los cables y dejan desordenado todito. Y una vez que viene aquí,
se etiqueta el armario en el armario MDF, en qué columna y en qué fila está. Fila y columna que se va a tener. Y de ahí, si es que hay una central de P-Box para la salida, se lo coloca. Aunque regularmente esto ya no se pone. ¿Por qué? Porque, bueno, el P-Box se ponen en edificios para hacer las extensiones. Ahora lo que se hacen es que los teléfonos tienen IPTV, ¿no? Perdón, telefonía IP. Telefonía IP, o podemos tener voz sobre IP, pero telefonía IP para poder trabajar. Ahí, en cambio, en vez de la central de PBX, hay una mini central de IPv-TV, de telefonía IP, una central pequeña que se configura de acuerdo como que fuera un switch. Y van haciendo las extensiones para poder comunicarse entre los sistemas de comunicación. Entonces, por favor, eso hay que considerar y tomar en análisis de ahí. No sé si tienes las fotos, ingeniero. Sí, jefe. ¿Ya? ¿Nos puedes indicar? Así, ya le comparto. A ver, indícanos. Ya. No sé si se puede ver, jefe. Sí. ¿Qué harían ustedes, madrecita? Vean todos los cables de fibra. Sí, esa era una parte y la otra parte es la de acá. Aquí, acá. Correcto. En realidad no se debería dejar así los cables, ¿no? No se debería. Los amarillos no se deberían dejar. Se debe agrupar. Aquí están las bandejas, aquí están los conexiones. Ve, aquí están los, ¿cómo se llaman? Los splinter, ¿sí? Una pregunta. Dígame, ingeniero. ¿En base a qué escogemos los tipos de rack? A ver, buena pregunta. Tú no vas a comprar los racks por tamaño. Tú te vas a ir a comprar un rack de uno de 15, de 3 metros o otro de 3, de 1,5 metros. Te rompen el rack en la cabeza ahí. Lo que hacen es, necesito un rack de 6 unidades. Ah, ¿para qué? Para cableado estructurado de fibra óptica. 6 unidades significa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espacios para bandejas. Ah, necesito un rack de 4U. 1, 2, 3, 4. Tú tienes que dimensionar tus equipos que debes tener. Tus equipos, el MDF, los IDFs. Tienes que tener tu equipo de comunicación. Aquí, no sé si le notas, acá atrás están los pigtails. Aquí no sé si le ven la foto del ingeniero Veloz. Aquí están los cables azulitos, los conectores, perdón. Esos son los pigtails que están conectados. Aquí los cables verdes, ven. Son los que más se ocupan en las centrales. Es decir, el ST y el SC para las centrales telefónicas o las centrales de datos que se tienen. Y eso de los colores de cada patch que está usando yo, los Bigtail, ¿de qué hace referencia el color? El color Porque he te va a visto que hay indicar la unos como ubicación y la como aplicación. verde, azul. Claro. Y bueno, algo decía de que depende del pulido y según eso es la atenuación a la onda. Era del corte. Era UPC y APC. No me acuerdo cuál es cuál, pero era por el color. Por eso cuando íbamos a conectar siempre nos fijábamos en el color, porque si conectaba un color con otro, perdía potencia. Correcto. Y más que ¿Y todo, cuál sería el más ponemos recomendable, Inge, para usar? Ya te va a dar los colores ahorita, y eso justo iba a ser la diapositiva. Solo que Ahí. quería que comparte el ligero veloz. No, tranquilo, ya vamos a ver eso. Otra foto tal vez tengas. Ah, no dije, bueno, esta parte de atrás que era de vuelta esta era vuelta como era también de TV cable, entonces vuelta de la parte de coaxial, que luego le unen a la fibra óptica, porque por la fibra va los canales y el internet. Claro, imagínate eso, por ahí viene alguien y jala. Y toca arreglar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice la tesis de pregrado y yo trabajé en la Villa Flora, no en la Villa Flora, era en la 10 de agosto y no me acuerdo la que cruza en Andinatel en esa época, vamos a hacer mantenimiento. Medíamos, cogíamos el multímetro porque era eléctrico, el óptico era un poco caro, medíamos y cogíamos y a nosotros nos mandaban a hacer los planos y la identificación y la normativa porque te hacen leer todito eso. Y si es que se dañaba, tú tenías que arreglarlo lo más pronto posible, si no eres ineficiente. Ojo, y verán que aquí también dentro de estos cuartos de comunicaciones también hay para hacer pruebas de los nuevos equipos que ponen o aumentan los equipos para ver las pruebas. No sé si les ha pasado cuando ustedes están en su casa y les llaman un técnico. Oiga, disculpa, ¿así cómo está? Sí, son pruebas de CNT. ¿Qué tal está la comunicación? Sí, bien, gratis. Hasta luego. Hacen pruebas de calidad también. ¿Sí? Muy bien. Gracias, ingeniero. Chévere esas fotos. Chévere tu experiencia.
de lo que uno se lleva, ¿no? Ahora, la pregunta que va, no sé si ven ahorita el archivo. Sí, que sí se ve. Ya. Aquí están los códigos de colores, ingeniero. Ojo lo que te dice aquí. Puede venir solo de un solo color o puede venir de varios colores. A lo que me explico. Puedes comprar fibras ópticas que solo vengan amarillas, fibras ópticas que vengan solo verdes, ya viene por normativa. Pero si vienen de varios hilos, el punto naranja significa terminales de conexión. El verde son para circuitos auxiliares. El púrpura es para LANs, multiplexores, host y PBX. El morado. El blanco es para backbone, primer nivel. El MC con el canal de, ¿cómo se llama? Con el IC. El backbone, el gris, viene con IC al otro distribuidor de otra red. El azul significa para cableado horizontal. El café es el backbone entre campus. Y el amarillo, que el más que se ocupa, es para mantenimiento, seguridad y canales auxiliares. Y el rojo, que a veces se tiene, son para sistemas de teléfonos importantes. Para eso te da esta normativa. Entonces, tú coges la normativa y regularmente lo que vas a ver, si ves cables plomos o negros, a esa es línea de backbone. ¿Listo? No te estreses. No quiero. Si ves amarillas, es para mantenimiento y seguridad y conexiones de otros datos que son misceláneas para redes híbridas que se puede conectar. Morado es para redes LAN, azul es para, por ejemplo, para cableado horizontal y para cableado backbone es blanco o gris. Esos son los colores que vienen en cable de fibra, recomendado por la ANSI TIA IA 606. No sé si por ahí iba tu pregunta, Nathan. Era un poquito más hablando eso de los colores de los terminales. Ya. Porque eso no lo entendía bien para qué significaba cada color. Yo sé que no va a conectarse los mismos, ¿no? Porque va a haber pérdida de potencia, pero no le entendía eso de qué hacía referencia el color de cada terminal. O sea, en cada, del cable de fibra cuando sale. Ajá, por ejemplo, me parece que el verde es el APC, pero eso no le entiendo qué diferencia con el azul. Sí. O sea, por ejemplo, si yo tengo 4 colores, voy a poner, perdón. No, el cable, no, el hilo, no, si no me refería al terminal, al conector, como quien dice. Al conector, al SC o al ST. Ajá. Ya. Por eso es lo que le decía el APC así. ¿Cuál es el que más ocupo? ¿Dónde ocupo? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre los colores que tiene el conector? Porque he visto que, por ejemplo, el SC tiene el verde, me parece, y el azul así. A ver, regularmente voy a regresar un poquito acá, de acá. Regularmente vienen colores azul y verde. Ya. En los colores azul y verde lo que identifica el conector SC es por el tipo de fibra que se va a tener. Regularmente el tipo de conector que tiene, verás, lo que pasa es que también tenía ese conector. El SC se ocupan en terminales externas, el verde, para externos, y el azul es para los pigtails en los racks o en las centrales, igual que el ST. El verde tiene una tensión mucho mejor y es más pequeño y más aplicado para fibra monomod. En cambio, para esta fibra azul es inclusive para fibras monomodo o multimodo, pero para centrales. Eso es lo que dice la recomendación. Ahora, que tú veas los equipos de estos de azules o verdes que pueden cambiar tanto una central en la otra, la única diferencia es la terminación redonda o circular, la única diferencia es que tiene menor atenuación la una con la otra. Eso es todo. Si tú quieres ver la normativa técnica, por ejemplo, de cada uno de los conectores que se va a aplicar para la parte externa, regularmente se ocupan fibra monomodo, regularmente para la bandeja de empalme lo utilizan de cable verde, perdón, ¿cómo se llama? Del conector verde para que se tiene. De los colores, lo único que te indica es eso, ¿no? Nada más. No sé si estamos ahí claro. Sí. Y bueno, también en un curso. ¿Dónde viste vos? Bueno, estaba viendo un curso y ahí también me hablaba, por eso me confundí un poco porque también hablaba de los pulidos de cada conector que va a tener. Sí. Según ese pulido le estaba haciendo
como que una atenuación a la onda reflejada, y eso no le entendía bien cómo funciona cada tipo de pulido para que atenúe la onda reflejada. Es que lo que pasa es, ¿te acuerdas del video que nosotros vimos? Cuando hicimos todavía, como que tiene dos lijas, una gruesa y una delgada, como que fuera tipo de agua. Y aquí le coge al conector ya cuando le entra la virola, regularmente al conector redondo o circular llega la fibra hasta acá más o menos hasta acá. Pero para poder insertarle aquí, nosotros le cortamos al hilo de fibra. Y regularmente la fibra queda así. Y lo que hace es que nosotros, se hace así. Bueno, yo sí le he hecho cuando entregaron los equipos. El número 8, pasa. Y tú tienes un lente y le vas a conectarte el cable de fibra, pero ya conectado a la fibra, antes de poncharle o ajustarle, como quien dice, para que este regularmente llegue ya al final del conector. Pasas le limpias y otra vez pasas a la lija fina. Y ahí se ve el acabado del pulido, que puede ser irregular o puede ser fijo. Entonces, con eso tú coges ¿cómo se llama? Lente, y le ves que esté centrado la señal y ves que esté de alta calidad. Si está descentrado, está mal hecho el conector y hay que sacarle de nuevo antes de poncharle, como quien dice, y si está medio rasgado, así borroso, así, prácticamente está demasiado el pulido. Entonces, la calidad del conector depende mucho. Preferible yo le hago un empalme con conector. Pero el conector hay que hacerle despacio, hay que insertarle y hay que retirar todas las impurezas que tiene. Por eso a veces todo el proceso es estarle limpiando a cada rato con el alcohol isopropélico, que es el Barsol, para eliminar lo que es el polvo, y lo utilizan con guantes algunas personas. Entonces dije, para eso de los pulidos tendríamos que hacer nosotros mismos, o eso ya viene hecho. Nosotros hacemos, ingeniero, por eso cobras. Por cada empalme cobras. Ingeniero Veloz, ¿tú cobrabas o ustedes hicieron empalmes de fusión también? No, la empresa tenía la fusionadora misma, entonces las conexiones que era de la empresa hacía uno, bueno, había uno que se dedicaba solo a eso, entonces él hacía. Y él era el que ganaba más. Claro, es que eso te digo, $50 por fusión. Por fusión. Si estuviéramos ahorita en clases normales, ya haríamos la práctica, ¿no? Porque ahí está la fusionadora con los cables. Pero la vida útil de la fusionadora es de 10,000 o 50,000 fusiones. Para ver, y ahí nos da el valor de atenuación la empalmadora para hacer eso. Sí nos hace eso. Respecto a la pregunta, gracias, ingeniero Veloz. Respecto a la pregunta de Nathan, por ejemplo, nosotros hacemos los conectores, Nathan. O sea, la conexión, no los conectores. Nosotros compramos, unimos, pulimos, enchaquetamos, le verificamos que se hace bien y ¡pac! Le ponchamos. Si no hace bien, sube la atenuación y una partícula de polvo, aunque no me creas, aquí aumenta la atenuación. ¿Y la reflexión en qué sentido? La onda va a viajar aquí y parte de la señal refleja acá y disminuye la potencia de la señal. Por eso los conectores se ocupan los que son de punta cuadrada o punta circular. Y los que más se ocupan son los azules o los verdes que estás viendo. Ya, en pocas palabras. Eso es. Ya, gracias. Inge, mande. ¿Y a qué se refiere con ese sangrado de fibra? ¿Perdón? El sangrado de fibra. El sangrado de fibra es cuando, por ejemplo, no sé, ¿es en el tendido o en el momento del conector? ¿Escuchaste eso? O sea, bueno, estaba escuchando la conversación ahí de los técnicos, pues solo entendí, ¿sabes qué dijo del sangrado? Sí, pero eso sí, bueno, el sangrado de fibra es cuando, por ejemplo, en el tendido, ¿se acuerdan ustedes del tendido de fibra? ¿Qué tipos de tendidos teníamos? El aéreo, el subterráneo. Ya, ¿y cuál es el que más se ocupa? Aéreo. El aéreo. El aéreo. Bueno, el aéreo sí, pero es peligroso y el que más se ocupa es ¿cómo se llama? El subterráneo. Cuando se hace la instalación de la fibra, el sangrado de fibra es la técnica que permite la extracción de hilos de un cable de fibra óptica o de un tubo holgado sin necesidad de hacer un corte transversal o truncar su continuidad. ¿Qué quiero decir con eso? Eso es el sangrado.
A ver, permíteme. Ya, veo esto. Es como decir, nosotros hacemos sangrado del cable eléctrico. Tenemos aquí un cable multipar para que me entiendas. Cable eléctrico, ¿ya? Y el sangrado es extraerle de aquí los cables. Puede hacer empalmes aquí y le saco. Ese es el sangrado. Es lo mismo que en el cable de fibra. Yo le extraigo algunos cables de hilo para poder hacer empalmes o sus distribuciones de los equipos. Entonces, prácticamente el sangrado es una técnica que permite la extracción de hilos de un cable de fibra óptica o de un tubo holgado sin necesidad de hacer un corte transversal, es decir, yo corto aquí y me mando por acá, pero sigue la fibra y se sigue la continuidad de la fibra. ¿Sí está claro, ingeniero? Sí. Ya. No te olvides de la fibra oscura también. La fibra oscura es la fibra de reserva. Algunos en la literatura le dicen que la fibra oscura es la que no se ocupa. En realidad es una fibra que nos permite tener de almacenamiento dentro de eso. Ok, ya se va a acabar la hora y no hemos visto nada. Recién vemos 14. Vamos acá. Los términos que se van a trabajar, MDF, que ya saben. Bueno, este curso es medio interesante porque son cursos lo que me encontré y es lo que comparto con ustedes para que cuando sigan el curso vayan a trabajar así como el ingeniero Veloz o vayan a CNT, les van a nuevamente decir eso, ¿no? Armario de distribución principal, IDF, que es el distribuidor de intermedio, el MCC, que es el conector de cableado del backbone de LAN. Esos son los términos que se ocupa para cableado estructurado. El HCC, que es el cross connect horizontal, cableado horizontal. El ICC, que es el cross connect intermedio. El POF conecta los servicios de telecomunicaciones. Es el punto de presencia, POF, cableado vertical y cableado horizontal. Dentro de estos ingenieros, como son redes híbridas, nosotros vamos a ocupar cable UTP, cable de 4 pares de 100 ohmios, fibra óptica de 2 fibras, duplex, 62-125, multimodo. Nota, se permitirá el uso de la fibra de 50 o 125. Verán que cualquiera de las dos, de acuerdo a la 568B. Nota dice que se recomienda un UTP de 120 ohmios para poder trabajar con la fibra, o una fibra multimodo de 50 a 125, puede ser de 100 o de 120 ohmios. ¿Por qué pone esas referencias? Es por la atenuación, por favor. Hay que tomar en consideración eso. Para el cableado horizontal, para el cableado de backbone, se utiliza la normativa 568A, que se va a ocupar 4 pares. ¿Por qué se ocupa 4 pares? Porque 2 van al armario principal y 2 van a regresar al IDF, ¿no? 100 ohmios al UTP, 150 al STP. Recuerden que el uno es apantallado, el otro sin apantallado. 2 pares, ¿no? Este casi ya no se ocupa, pero existen en las fibras de las redes de datos. Fibra óptica multimodo o fibra óptica monomodo. Sí, tomando en cuenta que la monomodo es más caro porque tiene que ocupar los láseres para que no se me ocupe la fibra modal. Algo importante, si yo les pregunto en la prueba, si ocupo fibra óptica monomodo y ocupo LED, ¿aparece la dispersión modal? ¿Sí o no y por qué? Repito, utilizo fibra monomodo y utilizo LED para poder transmitir. ¿Aparece dispersión modal? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sería mínima, por lo que la fibra monomodo no tiene mucha dispersión modal. Sí, sí tiene dispersión, porque se va a mandar varios haces, pero sí se va a ver una pequeña dispersión. Sí existe dispersión en esa parte modal, ¿no? Cuando se utiliza LED. Sí existe. Ok. Muy bien. Ahora, el esquema general del cableado que se va a ocupar es cableado horizontal, viene del armario principal, viene el IDF, del MDF al IDF que viene y al IDF de que es cableado horizontal o vertical. Si es que nosotros tenemos del armario a los pisos, tanto arriba como abajo, la distancia máxima es de 2.500 metros y la distancia entre IDFs es de 500 metros para el cableado vertical, troncal o backbone, como lo quieran ver. ¿Sí? Entonces, para cableado horizontal máximo 500 y para cableado de backbone es 2.500 metros. Entonces, de acuerdo a la tecnología, nosotros ocupamos para 2 kilómetros la tecnología
100 base FX para 500 metros, 100 base FX, 1000 base SX, 10 base 5. ¿Qué significa esto? Que los primeros 100 significa la velocidad del ancho de banda que va a trabajar, la velocidad del ancho de banda que tiene, ¿no? Sería, en este caso, prácticamente 100 megas. Acá tendríamos 100, 1 giga, 10 megas. Banda base, sin modular, fibra, y acá me multiplica por 100 la distancia que se va a trabajar. Estos estándares son normados por cableado estructurado. Se recomienda que por cada piso o por cada edificio poner un IEDF y nunca más de un IDF entre el MCC y el HCC. Nunca más de uno, porque lo que están haciendo es replicando nuevamente la señal. No tendría sentido hacer esto, ¿no? Esto no se olviden, 2500 y 500, aunque creo que esa normativa no ha cambiado dentro de cableado estructurado. Listo. Aquí están las dimensiones que nosotros debemos tomar en cuenta, ingenieros. Aquí viene el armario o rack. Pues repito, los racks se compran por unidades, no van a comprarle por dimensión. Las unidades ya vienen por las dimensiones que se va a pedir. Viene el switch o el half. Viene un latiguillo al panel de conexión, al patch panel, que este latiguillo para el switch con el patch panel que tienen estos equipos, las tarjetas, lo que quieren ver, debe tener una distancia de 5 a 6 metros. De ahí se va a la roseta, o a la rosita que yo le digo, a la roseta. Esta distancia entre el patch panel y la roseta debe ser máximo 90 metros. Y de la roseta al equipo es 3 metros, que se conoce como latiguillo. La distancia máxima que debe tener 90 más 5 metros, 95, 93, es máximo ¿cuánto? 100 metros. Pregunto, ¿se mantiene la normativa en cableado horizontal de las redes de datos o varía? Ingeniera Abril. Disculpe, Inge, ¿cómo era la pregunta? La pregunta es, ¿esto de la normativa que estoy dando máximo de 100 metros se mantiene de acuerdo al cableado estructurado que ustedes hicieron? ¿Se acuerda tal vez? Así es lo mismo en cableado horizontal que en vertical. No es lo mismo, porque horizontal es cuando yo llego desde mi armario. No, o sea, le estaba preguntando, Inge, si me estaba preguntando si es lo mismo, iba a decirle que no. No. Le pregunto si es que cuando hizo usted el diseño ¿se acuerda que hice un proyecto? Les mandé a hacer el cableado estructurado. La pregunta es si se mantiene los 100 metros. ¿Es igualito o cambia esta normativa? O sea, ahí dependía qué tecnología utilicemos, Inge. Por ejemplo, si utilizábamos del 1000 base T, ahí sí era los 100 metros. Pero digamos, si utilizábamos el 1000 base SX, digamos, ahí ya cambiaba la distancia. Yo que me acuerdo llegaba hasta 120 metros o hasta 150 metros, ¿no? Aquí en cambio es hasta 100. Sí, hasta 100 metros. Mande. Y una pregunta, porque, o sea, digamos, en una oficina, por ejemplo, tenemos varios equipos. ¿Ya? ¿Existe como que algún límite o hasta cuántos equipos individuales podríamos hacer cableado estructurado? ¿Eso depende de la norma, Inge, o del armario de distribución? Del armario de distribución de acuerdo al ancho de banda que tú diseñaste, porque también les voy a enseñar eso. Por ejemplo, ya les voy a indicar, así como ustedes se adelantaron a hacer el ancho de banda, por ejemplo, para hacer un campus. De acuerdo al número de usuarios, se va a comprar los puertos que se van a generar para sostener el número del ancho de banda futuro. Al ancho de banda futuro ustedes sacaron 80 megas, pero para 80 megas tienen 40 puertos. Entonces, el equipo que ustedes compraron, que van a comprar, tiene capacidad para 40 puertos, pero compraron solo para 20 porque es ahorita, pero puede soportar a 40. Entonces, depende mucho del switch o el hub que tenga, mucho con los latiguillos que son los equipos y de las unidades. El cuarto de comunicaciones, como dijo la normativa 569A, B, decía que depende el número de usuarios que usted tenga, de 100, de 150, 400, para el tamaño. Usted dice, 400. La normativa me dice que me debes dar un área de 34 metros cuadrados. Yo pongo un rack, dejo otro rack y listo. Yo sé que a futuro se va a incrementar. Eso es todo. No sé si está claro ahí, ingeniera. Sí, Inge, gracias. Ok, chévere, cuando yo por lo menos, yo sí me siento un poquito
La verdad con ustedes sí me siento satisfecho porque lo han hecho de... Yo veo el esfuerzo, les soy sincero. Veo el esfuerzo y todo eso y también cómo han trabajado. Por eso, no, la verdad que sí. Hay que seguir trabajando y siempre se espera mucho de ustedes también. Porque ustedes, bajo sus hombros está la apertura de la carrera de telecomunicaciones afuera, ingenieros. Perdón que les diga eso, pero eso es la realidad. Vamos con lo siguiente. No se olviden esto, por favor. No digo el diagrama, digo distancias. Del switch ¿cómo se llama? Al panel de control, 5 o 6 metros. De ahí del patchcore a la roseta, 90, y de ahí viene 3 metros al otro. Si aumento esto, aumenta la atenuación y el cálculo. Y el balance de potencia óptico se reduce totalmente. Inge, Mande. disculpe una pregunta. Hay algunos cables, o sea, hay algunos tipos de fibra que vienen en buffer, ¿verdad? En buffer, sí. Vienen con 2 o 3. ¿Cuántos hilos de fibra viene por buffer? Y esos también mantienen el mismo código de colores. Sí, más o menos los códigos de colores, perdón que regrese anteriormente, perdón, vienen con colores así. Algunos vienen con colores así. Déjame ver si está aquí la foto. No está aquí, ya te voy a indicar. Porque regularmente los cables que nosotros ocupamos es mínimo de 2, 4, 8, 16, 32, 24, 24, 36, 40, hasta de 120 hilos viene, ingeniero. Y vienen por colores. Es que ahí te dice qué fibra quiere para qué va a aplicarlo. Entonces, por ejemplo, lo que compraron el ingeniero Veloz era para terminaciones de prueba y toditos los cables venían de color amarillo. Pero la cubierta tú le viste de amarillo. Tú le viste de amarillo la cubierta. De ahí hay que ver de qué color viene la fibra dentro de su interior. Porque la normativa te dice que hay estos colores que se debe ocupar aquí. Para la normativa de fibra óptica. Viene un montón todos estos colores son los que vienen. Y de ahí tú tienes que normar eso para backbone, ir blanco y negro, para cableado vertical, horizontal, perdón, debe ir azul, para los hosts, por ejemplo, los hosts deben ir amarillos para los equipos, que regularmente se va. Pero el código de colores de la fibra no variaba con ese, porque, por ejemplo, donde yo hice prácticas a veces me decía, o sea, entre ellos hablaban que fusionaron el hilo, qué sé yo, el hilo 36, el hilo 34, entonces iban como que por buffer contando, no me acuerdo si eran 8 o 12. Ya, lo que pasa es que el buffer que tú me estás indicando, ellos le identifican por el orden que viene el cable. Entonces le van etiquetando y ellos le ponen. Es otra manera también de hacerlo. No sé, el buffer, ¿de cuántos hilos tenía, ingeniero Silva? Eso es lo que no recuerdo, Debe ser de unos, si no más, debe ser de 48 hilos más o menos que debes haber manejado. Es como haber cogido 48 hilos de cabello. Son súper delgaditos. Es buena pregunta esa. Verás, espérame aquí. Ya había visto que igual en las prácticas cuando les dice que los buffers eran de 8 hilos. Que sí, mínimo. Sí, en el buffer donde ocupaban para la empresa era de 8 hilos. Sí. Entre más hilos es para redes ya metropolitanas. Por ejemplo, el de 8 es para redes de campus, donde tu tráfico de datos recuerda que es para mandar triple play dentro de los datos que se mantiene. Solo déjame ver. Inge, yo creo que haber visto que eso de los buffers era como que el hilo, el cable de fibra óptica tenía bastantes buffers adentro y ahí adentro tenían los hilos y según eso iba sumando los 48 hilos que se necesitaba. Sí. Más o menos, tú le ves ahí en esta foto, tengo hilos, ¿no? Pero vamos acá. Verán, perdón, que eso también íbamos a ver, pero usted se adelanta. Perdón. Aquí está. Así has de haber visto más o menos. ¿O me explico, ingeniero? Y ese sí ya. Me parece que... Ya, entonces, no sé si te das cuenta, los ingenieros de CNT o de Andinatel, este es el buffer. Viene con el Mylar, que son fibras arámidas, y el Kevlar, que son la cubierta. No sé si le ves este blanco. Este es el Kevlar. Este de aquí como que fuera de soga es el Mylar, que son para humedad y tensión mecánica. Vienen los cables y los hilos, ve, torcidos. Entre torcidos es mucho mejor para eliminar la tensión.
Y la ubicación, el color. Vienen azul, naranja, verde, marrón, gris, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosa y turquesa. Este es un cable de 12 hilos. Lo que encontró la ingeniera debe ser de 8, debe estar cambiando y las posiciones te dan esta ubicación. Ellos deberían haber mantenido la posición para hacer los buffers que se va teniendo. Y estos se van con los canaletas de aquí, estos de acá, para hacer los empalmes de fusión. No sé si le ven aquí la foto. Aquí salen, por un hilo sale 1, 2 cables, 3, y aquí tengo un montón de hilos para poder hacer el cable de conexión. Entonces, lo que ustedes encontraron es el buffer de conexión. Y es buena la pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí, perdón, ya vamos a ver esa partecita. Tengo tanta información que quiero discernirle. Casi cierro todito. Aquí. Por ejemplo, yo voy a tener el cable de fibra de polímera para cable de fibra donde te va a dar alguna especificación, pero yo necesito algo real. Déjame ver si es que está aquí. No, este no es. Este es el data de una fibra especial. Aquí me sale un Faber data de la fibra. Introducción de los cables, que prácticamente me dan el tipo de dimensiones, me da las pérdidas tipo y máxima que deben soportar. Si sale menos o más, se me atenúa. Ahí hay intermitencias de la señal, especialmente en la parte inalámbrica. Las pérdidas deben estar, aquí te da las dimensiones y con qué conector es ideal este tipo de fibra que se va a trabajar, ¿no? Las pérdidas regularmente de la fibra es de 1.5 decibeles. Acá le sale, por ejemplo, el núcleo es de 50 micrómetros, 125, la apertura numérica es de 0.2, la atenuación de la fibra es 3 decibeles por kilómetro, el diámetro es de 3.2 milímetros, la jaqueta es de plástico, la cubierta o el buffer es de fibras arámidas y el máximo de radios es de 40 milímetros, ¿no? Dentro de la introducción me dice que ocupan conectores cerámicos de SMA, que son redondos. Me dice que la aplicación, a ver, artículos para comunicaciones punto a punto, conectores, son muy económicos y utilizan para pigtails de fusión o para comunicaciones que se puede hacer el corte que no tiene ningún problema. Entonces, regularmente la fibra cuando nos da datos, nos llega con toda la información que se puede aplicar, cómo se debe tener y cuáles son los rangos de aplicación y la conexión de los pigtails o de los conectores que se va a tener. Punta cuadrada o redonda dependiendo de lo que se va a poner ahí, ¿no? Entonces los conectores ya hay que hacerlo. Nosotros tenemos que hacer, por eso se prepara o se hace en clases todo ese tipo de aplicación. Yo encontré, déjenme ver aquí, no, solo esa vez. Aquí tenemos uno con las dimensiones, ¿no? Yo encontré uno cuando se hace, solo decía, tengo que borrar ya. Aquí está una fibra de plástico que me da las curvas de característica, la conexión, la aplicación y los datos que se tienen, ¿no? Por ejemplo, este tipo de fibra de plástico regularmente se hace para aplicaciones de mediciones de redes muy, muy pequeñas. Aquí, por ejemplo, las aplicaciones con la familia del Agilent, con conectores de fibra. El diámetro de plástico se utiliza, por ejemplo, aquí ya se llama el POF, que son fibras ópticas de plástico, y tienen un bajo costo y prácticamente tienen una atenuación de 0.22 decibeles por metro. Por metro, vean. No me dice por kilómetro. Y cuando se trabaja con bajas pérdidas desde 0.19, por eso la distancia. Las aplicaciones son para datos industriales, en automatización o plantas de control, se hace para enlaces de comunicaciones en rack, es decir, los pigtails, para sistemas de switching, para pigtails, para periféricas de datos, de PCs, redes LAN, para transmisiones de video, instrumentos médicos, porque son pequeños, porque están dentro de una red PAN, una red personal o WAN, mejor dicho. Por ejemplo, también para aplicaciones de alto voltaje, las aplicaciones que se van a ocupar dentro de las chaquetas o los jackets que ocupan 2 hilos de fibra. Prácticamente las aplicaciones toman normativa dentro del orden. Aquí se tiene la longitud de onda que se va a trabajar
en la ventana de los 650 nanómetros hasta los 700, pero me sube la atenuación, y lo cual es ideal el 650 de acuerdo a la curva. Con eso me da los parámetros, por ejemplo, de temperatura, que va desde menos 55 a más 85 grados centígrados, y voy interpretando, porque recuerden que la temperatura es importante para ubicar el rack. Acá la parte mecánica, la atenuación del cable, que me da aquí decibeles por metro, ingenieros. Verán que tomarán en cuenta por metro. Acá me da la atenuación también, si es que yo trabajo dependiendo de la longitud de onda, si es que yo trabajo y la distancia que tiene, la apertura numérica, el diámetro, la chaqueta, la corriente que puede soportar el cable para poder trabajar y los ángulos de refracción. Aquí está cómo se conecta con el conector fiber plástico. No sé si se acuerdan ustedes de ese Europa 2000 que era para girarle y conectarle, ¿no? Acá tenemos el conector simple o duplex, como que fuera un duplexor, para que salga el canal y los valores máximos y mínimos que nosotros debemos considerar. ¿Qué parámetros ustedes deberíamos tomar en cuenta si que cogemos el data de una fibra? Prácticamente sus dimensiones, la atenuación, la dispersión que me da de acuerdo a la normativa, pero la normativa y las aplicaciones que tiene. Eso es importante revisarlo y tomar en consideración dentro de los sistemas de fibra óptica, ¿no? Acá tengo otra fibra que ya viene en español, algunas vienen, la mayoría vienen en inglés, que prácticamente esta es una fibra para parte interna o externa, que son para fibras FTDD, que son Fiber 2D de escritorio, que soportan Fast Ethernet de 100 base FX, FDDI, ATM, que van de velocidades de 155 y 622 megabits por segundo, Gigabit Ethernet, que van con single modular, LX, y prácticamente para instalaciones eléctricas o parciales o temporales, y para canaletas y conductos eléctricos. Las aplicaciones, características que tiene, dimensiones, características generales, mecánicas y código del producto, que es para poder identificar al equipo. No sé si le ven, regularmente la normativa dice que vienen con ese código de colores la mayoría de equipos que ustedes han de haber visto. No sé si ahí estaba la pregunta que iban ustedes, ingenieros. ¿Eso fueron? Sí, Ok, ya. Ahora, por ejemplo, solo para terminar esta partecita, la topología que nosotros vamos a trabajar es de estrella, ¿no? Esta topología se llama estrella extendida y cableado vertical, porque yo voy a poner el POF. ¿Qué era el POF? Fibras de plástico. No, el POF era el punto de acceso al servicio. Acá es como decirle el punto que me va a dar CNT, que viene. Pongo IDF en cada piso, IDF en cada piso, y el MDF el armario principal. El POF es el equipo que me va a permitir conectarme con el servicio de comunicación, que este regularmente puede ser un switch, un router. Entonces, cada IDF va cableado horizontal. IDF cableado horizontal. Y el rojo es cableado vertical. Entonces, la normativa 569 identifica en cada piso tener mínimo un IDF o un MDF. Dice la normativa, aquí dice, ¿voy a poner un IDF? No. Mínimo. ¿Podría ponerse? Sí, si es que la cantidad de usuarios no son suficientes, ¿no? Deben ser situados cada uno para 1000 metros cuadrados. Cuando el área del piso que se sirve excede dicha superficie o cuando la distancia del cableado sobrepase los 90 metros, ¿no? Ahí hay que poner más, solo en esa condición. Cuando sobrepase los 90 metros pongo otro IDF. El MDF está centrado entre el POF y el primer piso o el sótano, ¿no? Aquí, bueno, el primer piso es susceptible a daños y otras cosas más. Entonces, en cableado vertical, lo que se tiene es que tengo el MDF y el POF que están conectados y cada edificio o cada piso están los IDF. Entonces, aquí yo ya veo como que fuera un campus también, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos tener la FI6, aquí podemos poner alimentos, acá puedo poner civil y al lado es de, ¿cómo se llama? La facultad, bueno, la de lado donde solo farsas pasan. Jurisprudencia. Entonces ahí se van conectando, es lo que tiene. ¿Dónde se pone este MDF? Si no mal recuerdo, en la facultad no está, sino está en auditoría, está el MDF. Y se distribuye a toditos.
y los IDF son los que distribuyen a cada piso. Y los IDF vuelven a ser POF de acceso para poder distribuir a cada uno de los pisos. No sé si me hago entender, por favor. Y dentro del cableado del backbone y horizontal, debemos considerar que tengo la conexión principal, la del backbone, conexión horizontal, cableado horizontal, la toma de comunicación, el cable de comunicación y el área de trabajo. Esto es la normativa de las áreas que yo tengo dentro del cableado del backbone y del cableado horizontal. La topología que a veces se ocupa para el cableado horizontal es la topología estrella, porque va a haber un concentrador, un hub o un repetidor para poder conectarnos a los demás. Regularmente el hub lo que hace es dividir el ancho de banda, ¿no? Es lo que hace. Entonces, a veces lo hacen de esa manera, para limitarlo. Y tenemos la topología en estrella extendida, que prácticamente la estrella extendida debe ser de 200 por 200 metros y cada punto desde de la antena, perdón, la antena, del equipo router o repetidor, son 100 metros que se puede extender. Y si es que de aquí yo puedo extenderle a otro, debe ser otros 100 metros, pero con un repetidor de señal. Es decir, que yo estoy extendiendo la red extendida estrella, que se puede hacerlo, ¿no? Con los repetidores se evita el problema de atenuación. Si es que de aquí a acá está más largo, en vez de poner otro IDF, yo le pongo un repetidor de señal y cubro, ¿no? Esto se hace en vez de poner los IDFs que se puede aumentar y elevan el costo. Es más rápido poner un repetidor con un IDF de conexión entre el armario del MDF con el hub central, por si acaso. Dentro de la normativa de cableado del sistema horizontal, se debe tomar en cuenta las rosetas, el área de trabajo, que se va a conectar el HCC, que es este de la roseta, que es la conexión cruzada horizontal, y con el centro de telecomunicaciones. Esta roseta va a venir acá al armario y vean cómo se conecta, ¿no? De aquí del armario salen a las rosetas, la conexión, y de cada uno se conecta a los puntos que quiera, ¿no? Si es computadora o es de cable de conexión de teléfonos, lo que se tiene, ¿no? En actualidad. Regularmente este cableado ya viene con cable UTP, ¿no? En este caso de 4 hilos, de acuerdo a la normativa con 100 ohmios de impedancia o de 120, y regularmente es de 1 giga, ¿no? Con el estándar categoría 6 que se puede trabajar. Dentro de esto, los componentes de cableado horizontal, yo voy a tener la conexión de cableado horizontal, viene cableado, centro de cableado, se conectan acá, antes de que me pase, aquí se conectan los jumpers o la conexión entre armarios o conexiones de ahí dentro de los equipos, se conecta el cableado horizontal, sale el cableado horizontal hacia el área de trabajo y viene la roseta, la placa de la pared que se puede conectar y viene el cable del área de trabajo. Si ustedes le ven, esto es como que fuera cableado puesto en la parte superior de la conexión o puede ser en la parte inferior que no se note, ¿no? Con conexiones para que se tome en cuenta la roseta, porque lo único que se debe tomar es en cuenta la conexión, sin olvidarse que debe ser máximo 100 metros la conexión desde el cable horizontal hacia el usuario. La distancia que nosotros debemos tener del backbone, o ojo, del tipo A con la fibra monomodo, es máximo 3 kilómetros. Es entre una conexión principal y otra conexión principal, es decir, en un edificio a otro, debe ser máximo 3.000 metros. No se olviden esto, por favor. 3.000 metros es máxima la distancia. Es decir, que si yo tengo un tipo B, ¿no? Acá, interconexión principal. Tengo interconexión y tengo otras facultades. La facultad principal, y acá me sale la conexión al ISP. La conexión de cableado vertical a un intermediario es de 2.500 y los demás es de 500 metros. ¿Sí? Para poder hacerlo, la conexión de fibra óptica para poder hacerlo y poder tener la comunicación de interconexión horizontal. Y se mantienen los 3.000 metros de conexión. Espero que se recuerden porque a veces cuando uno trabaja se olvida, pero estas cositas no debemos olvidarnos. Hasta ahí vamos a quedar para ver la siguiente clase que es mañana. Las distancias, la red de trabajo, especificaciones de la red, que ya le estamos viendo. También vamos a ver algo de cableado y entramos y terminamos con cableado, ¿no? La normativa. Y entramos a lo que es prácticamente FTTX para poder ver la normativa y ver algunas cosas que se necesitan.
No sé si estamos ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? Recording stopped. Ninguna. No, Inge, ninguna. Ok.